Buenos días, soy Isabel Campuzano, vicepresidenta de la Asociación Regional de Casas de Aldea de Asturias, ARCA, que representa mayoritariamente a todo el sector de casas de aldea. Queremos agradecer la invitación a participar en el medio rural asturiano en 5 minutos. Quizá es un escaso tiempo para profundizar en el tema, se hubiera necesitado una jornada mucho más dilatada. Voy a tratar de sintetizar lo más posible la opinión de nuestra asociación en los aspectos más relevantes. El turismo rural es una actividad que se realiza en el medio rural, no cabe fuera de otro contexto, y nació como un complemento a la renta de las mujeres campesinas hacia 1985. A partir de esta fecha ha sufrido una profunda evolución, de la que hemos sido testigos los empresarios que nos hemos dedicado a esta actividad, dicho de paso, con una gran ilusión. Estamos convencidos de que el turismo rural ha sido el elemento más sobresaliente de la diversificación económica del campo asturiano en las últimas décadas. Ha impulsado el asentamiento de pequeños empresarios en el entorno rural, deteniendo el proceso de despoblación y contribuyendo a la fijación de la misma. Ha favorecido el aumento del autoempleo en el mismo medio rural, mejorando la renta, especialmente de la mujer campesina, aportando más cotizaciones a la seguridad social. Ha supuesto también un aumento de los ingresos de los distintos sectores de los municipios donde se emplazan los alojamientos rurales, siendo un motor de riqueza de los mismos. Ha preservado el medio ambiente, pues no cabe duda que los empresarios de turismo rural son muy respetuosos y sensibles con este medio. Uno de los logros para mí más importantes ha sido la recuperación del patrimonio rural asturiano. Esto se observa fácilmente paseando por los distintos pueblos y quintanas asturianas, y no solo se han rehabilitado modestas viviendas, sino auténticos palacios que estaban en un estado ruinoso. Ha sido decisivo también para acercar el patrimonio natural y la cultura rural a los habitantes de las zonas urbanas, produciendo un intercambio cultural muy necesario y enriquecedor para ambas partes. El turismo rural en Asturias consta de 1.852 alojamientos legales. Ilegales no tenemos datos, que ofrecen 18.177 plazas y representan más de la mitad, el 54% del total de la oferta regional de alojamientos. Realmente está muy masificado. Es la comunidad que tiene mayor número de alojamiento rural per cápita, y en el año 2014 alojamos a 146.202 viajeros, llegando a un total de 625.208 pernotaciones en nuestra región. Y todo esto a pesar de las comunicaciones. Esto refleja la importancia económica de nuestro sector, de la que tiene que ser sensible la Administración. Un minuto. Con un apoyo incondicional. Ya acabamos. Esperamos superar estos momentos de crisis reconduciéndonos al camino inicial con objetivos concretos: calidad, profesionalidad, acceso a las nuevas tecnologías, mejora de las comunicaciones y delimitación de medidas transversales que acerquen el turismo rural al turismo activo, al sector agroganadero y alimentario, que sean complementarios y que vayan juntos de la mano, creando sinergias, buscando el beneficio de ambos y no su unificación, que al final puede desembocar en una desprofesionalización de ambos que conduzca al fracaso. Desde nuestra asociación estamos inmersos en unos ambiciosos proyectos: el clúster de turismo rural, Isabel, la implantación por favor, de un channel, estamos fuera de tiempo, que con gran ilusión estamos llevando a cabo para situar al turismo rural donde siempre debió estar, en el número 1. Muchas gracias.